Denominan los TGT1, las situaciones que ya se conocen, las 2, el gran interferón, las 12, las células, cuáles son las principales, macrófagos, linfocitos T citotóxicos, células natural killer, todos ellos conllevan autoinmunidad celular. Y la autoinmunidad humoral está dada como eje central los TGT2. Las interleucin 4, 5, 9, 10, 13, 33. Los linfocitos B, las células plasmáticas, la producción de autoanticuerpos dirigidos contra los propios tejidos. Autoinmunidad humoral. No hay una enfermedad exclusiva que sea de celular humoral, siempre hay un poco de las dos, ¿ya? Pero también siempre hay predominio de alguna de las dos, ¿sí? Una forma de generar autoinmunidad es esto que se llama la reactividad cruzada entre antígenos propios y antígenos extraños. Tales, por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A ingresa por mis vías aéreas, me da un cuadro de laringitis, faringitis, neumonía. Este estreptococo del grupo A, este estreptococo beta hemolítico del grupo A, va a ser procesado y los linfocitos le van a producir anticuerpos antiestreptococo, ¿sí? Para neutralizar. Sucede que algunos epítopes de este estreptococo tienen secuencias de aminoácidos en común con algunos tejidos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sarcolema, la célula del sarcolema del corazón, ¿ya? Epítopes compartidos, o sea, que se comparten con los del estreptococo. Entonces se va a producir lo que se llama reactividad cruzada, estos anticuerpos que atacan al estreptococo, estos anticuerpos también van a atacar al sarcolema, a la célula del sarcolema del corazón. El resultado es una carditis, inflamación del corazón. También puede compartir epítopes con algunos epítopes de las células de la membrana sinovial de las articulaciones y la resultante cuál es artritis, o con algunas inclusive células neuronales, las neuronas. Entonces puede dar el cuadro a nivel del sistema nervioso central afectado, coreas. Eso es lo que se llama reactividad cruzada entre antígenos propios y extraños, ¿sí? El ejemplo más característico de esto, del estreptococo beta hemolítico del grupo A y nuestros tejidos, es la enfermedad llamada fiebre reumática. Fiebre reumática. Hay artritis, hay carditis, y hay compromiso del sistema nervioso central en forma de corea, los movimientos involuntarios. ¿Por qué es que se da la autoinmunidad? Ya pues cambiaron los sistemas de control, de regulación. Entonces, el principal factor básico de la autoinmunidad son factores genéticos, genes predispuestos. Y dentro de lo que es genes de predisposición a autoinmunidad, el principal son los genes que codifican para producir las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. De tal manera que el 50% o 60% de una enfermedad autoinmune están implicados factores genéticos. El principal, genéticos, genes que producen las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos genes van a producir determinados haplotipos, ¿no?, que se expresan en las membranas celulares. Por mencionarles un ejemplo nomás, pacientes que tienen artritis reumatoidea expresan predominantemente en sus membranas celulares el haplotipo HLA-DR4. HLA-DR4, ¿sí? Sobre un factor genético predisponente que tienen determinadas personas, pueden venir otros factores para que se desencadene, se dé la enfermedad. Factores infecciosos. Hay varios factores infecciosos, sobre todo virus, ¿ya?
Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, que afecta al hígado, ¿no? Hepatitis B. Ellos se ha visto que están asociados, no sea directamente involucrados en enfermedades inmunes, pero su presencia hace que esté más presente en determinadas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, hay las vasculitis autoinmunitarias, cuales están asociados a la presencia del virus de la hepatitis B en células hepáticas. El virus de la hepatitis C también, el B, el C, ¿ya? Están implicados en asociarse a enfermedades autoinmunitarias. Factores ambientales, el medio ambiente, ¿no? La exposición a los contaminantes, a la luz solar. Pero hoy en día cobra principal importancia el estrés, la ansiedad, ¿no? El estrés y la ansiedad, concebido como tal en el sistema nervioso central, de enviar mensajes hormonales hacia la periferia, van a la sangre. Hay varias hormonas implicadas, hay prolactina. La vez pasada hablé de la hormona, me recuerdo. Después, y entonces el estrés como tal hace que las neuronas de determinados sitios del cerebro van incluyendo el campo, el hipocampo y después la hipófisis, ¿no? Se secretan varias hormonas, hormona de crecimiento, etc. Y la mayor parte de células inmunitarias tienen receptores para estas hormonas. Algunas hormonas cuales potencian la actividad, ¿ya? Potencian la actividad de células inmunitarias en forma persistente permanente, generando autoinmunidad. Ese es factor ambiental, hemos tocado un poquito el estrés. Factores hormonales. A las mujeres les da mucho más esta enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen los estrógenos. Los varones tenemos los andrógenos que en general causan, cuando hay una enfermedad autoinmunitaria, tienden a inducir tolerancia, ¿sí? Que se frene esa respuesta inmunitaria. En cambio, los estrógenos de las mujeres más bien tienen receptores en las células inmunes que potencian su actividad. Bien pueden hacer aparecer una enfermedad o bien pueden hacer persistir una enfermedad. Las mujeres en edad fértil son las más propensas a sufrir enfermedades autoinmunitarias. Y más todavía cuando están embarazadas, ¿no? Sobre un factor genético se va a dar la enfermedad. Hay varias maneras de clasificar las enfermedades autoinmunitarias. Uno de ellos es lo que se llama enfermedad sistémica, en la cual la respuesta inmunitaria está dirigida contra antígenos diseminados. Hay una activación policlonal de linfocitos, varias clonas distintas de linfocitos actúan. Y usualmente se forman inmunocomplejos circulantes causantes de la enfermedad. Y el otro son las órganos, no son sistémicos, sino son órganos específicos los comprometidos. Respuesta inmunitaria contra antígenos tisulares o contra células o contra receptores. Y en este tipo de órgano específico hay una activación monoclonal de los linfocitos. Solo una clona antígeno específico es la que se activa. Y no son varias clonas distintas, no. Esta es la clasificación que más se utiliza para denominar las enfermedades autoinmunitarias. Tipo 1, 2, 3, según el mecanismo patogénico, Entonces, el tipo 1, hipersensibilidad inmediata. Enfermedad autoinmune tipo 1, hipersensibilidad inmediata, en la cual las personas se exponen a quién, a un antígeno. A ese antígeno le vamos a poner el nombre de alergeno. Por ejemplo, la penicilina, que muchos tienen alergia a la penicilina, al polen, al polvo de madera, qué sé yo.
a un medicamento. Ese es el alergeno. Como tal es captado por una célula presentadora de antígenos, presentados básicamente a los TGLP2. TGLP2 que envía sus, ya sabemos que interleucinas a los linfocitos B para activarlos. Se establece una relación entre ambos. Y esa relación hace que se derive el linfocito B en célula plasmática. Célula plasmática, quien fundamentalmente produce inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E que tiene sus receptores en basófilos o células más. Las células más están en los tejidos, los basófilos en las armas, ¿no? Y ahí se deposita esta molécula de inmunoglobulina E. En un primer momento, una primera instancia, y hasta ahí no pasa nada, ¿sí? Cuando por segunda vez uno se expone al mismo antígeno, por ejemplo la penicilina, este antígeno, este alergeno, de frente se va a depositar en las moléculas de inmunoglobulina E, que lo reconocen en forma específica, ¿no? Esas moléculas de inmunoglobulina E se formaron porque este alergeno, por ejemplo la penicilina, desencadenó su producción. Bueno, entonces el alergeno va a ir de frente y se une. Y una vez unido, es que esta célula más o el basófilo va a activarse. Van a liberar toda una serie de mediadores proinflamatorios que van a causar lo que se llama enfermedad alérgica. Uno de ellos es el asma, ¿no? Alergia en la piel, el asma, y el cuadro más dramático es el shock anafiláctico, ¿no? Que es una ya respuesta sistémica. Y entonces acá participan, como ustedes pueden ver, los TGLP2, los linfocitos B, fundamentalmente, participan la inmunoglobulina E, inmunoglobulina predominante. Las interleucinas que más intervienen es la 4, la 13 y la 33, ¿sí? 4, 13, 33. Interviene quien, el eosinófilo también, es llamado a la batalla para que produzca. Es llamado por quién, por la interleucina 5, 4 o 5. El eosinófilo también cumple un rol protagónico, al igual que las células más, los basófilos, como células efectoras inflamatorias en esta enfermedad. Además está a decir que es de inmunidad humoral, ¿no? Básicamente inmunidad humoral. Donde yo vea linfocitos B, células plasmáticas, anticuerpos, predominantemente humoral. El tipo 2 es mediada por autoanticuerpos contra antígenos tisulares. Hay varias enfermedades. Hay una que se llama la enfermedad de Goodpasture, en la cual se forman autoanticuerpos, bien sea inmunoglobulina o P, contra antígenos de tejidos, antígenos tisulares. Algo pasa en la membrana basal del glomérulo renal que se vuelve neoantigénico. Igual, en la membrana basal de los alveolos pulmonares, algo pasa que se vuelve neoantigénico. ¿Ya? Y entonces el sistema inmunitario los desconoce, le forma estos autoanticuerpos contra el glomérulo renal, dando sangrado, hematuria, contra la membrana basal del alveolo pulmonar, dando hemoptisis, producción de sangre que el individuo lo elimina a través de la boca. Entonces, esta enfermedad de Goodpasture, ¿ya? Anticuerpos contra tejidos, antígenos tisulares. Ya después se va a producir toda una respuesta inflamatoria efectora, ¿sí? Se va a traer neutrófilos, macrófagos, lesiones de estos tejidos, intervención de neutrófilos y macrófagos. Y ahora veamos, seguimos con el tipo 2, autoanticuerpos contra células. Algo pasa en nuestros glóbulos rojos que en su membrana se vuelve neoantigénico, ¿sí?
El sistema inmune como tal los descubre y forma autoanticuerpos. Se le une ahí, ¿no? Una vez que se le une este autoanticuerpo al glóbulo rojo, por ser extraño, va a hacer que se active el complemento. El complemento tiene varios componentes proinflamatorios. El principal es el complejo de ataque de membrana, ¿no? C5 al C9. ¿Para qué está hecho este complejo de ataque de membrana? Para disparar sus balas y producir en la membrana poros, ¿no? Poros. Entonces, por esos poros ingresan agua, electrolitos, y el glóbulo rojo explota. Esta enfermedad se va a conocer como una anemia hemolítica autoinmunitaria intravascular. Está sucediendo en el interior del vaso sanguíneo. Anemia hemolítica autoinmunitaria intracelular. Porque va a haber también una anemia hemolítica autoinmunitaria extracelular, en la cual el glóbulo rojo, que es atacado por los autoanticuerpos, algo pasó en su membrana, más bien estos van a llegar al hígado. Y en el hígado, estos autoanticuerpos, en los macrófagos hepáticos, hay células, ¿no? Las células de Kucher son macrófagos en el hígado. Entonces tienen receptores FCC para la parte FCC de este autoanticuerpo. Y de esa manera lo capta aquí en el macrófago. Lo va a fagocitar, lo fagocita. Mata al glóbulo rojo, ¿sí? Lo fagocita, lo internaliza y lo mata. Eso se llama anemia hemolítica autoinmunitaria extravascular. Está sucediendo fuera de los vasos, está sucediendo en el hígado. Y en el tipo 2 hay autoanticuerpos contra receptores. Por ejemplo, se forman autoanticuerpos contra el receptor TSH, hormona tiroestimulante, que normalmente es activada estas células del tiroides por el TSH, hormona tiroestimulante, y este es su receptor tiroestimulante. Normalmente sirve para producir hormonas tiroideas, T3, T4, que cumple un rol fisiológico en todas nuestras células. Pero cuando se le forman autoanticuerpos contra estos receptores, porque estos receptores entraron en neoantigenicidad, algo pasó y ponen nuevos neoantígenos, otras secuencias de aminoácidos proteicos, y entonces el autoanticuerpo ataca a este receptor y producto de esto es que se van a activar las células persistentemente del tiroides. Hormonas T3, T4 sumamente elevadas. Entonces la función de las células aumenta, ¿sí? Hay un incremento en la función de las células. Esta enfermedad que se va a llamar enfermedad de Graves Basedov, ¿ya? Hay una estimulación del tiroides. ¿Cómo se diagnostica? Dotando la presencia de estos autoanticuerpos. Y hay otra contra receptores. En la terminación nerviosa, en la placa neuromuscular, la terminación nerviosa normalmente produce acetilcolina y estimula sus receptores en células musculares para que estos puedan contraer, ¿sí? Acetilcolina, receptores en células musculares. Algo pasa que estos receptores de células musculares se vuelven neoantigénicos. Entonces se le producen autoanticuerpos contra estas células musculares, ¿sí? Pero aquí más bien, en lugar de activarlas, las inactivan. La resultante, debilidad muscular generalizada, debilidad. La persona afecta ya no puede mover bien sus manos, sus pies, entran en debilidad muscular.
Esa enfermedad se llama la miastenia gravis. Y esta es la principal enfermedad autoinmunitaria, que es la mediada por inmunocomplejos. Es la más frecuente, en la cual se forman anticuerpos, autoanticuerpos, contra un determinado antígeno que está soluble, que está suelto en la sangre. ¿Ya? Entonces, la unión de un anticuerpo al antígeno se llama inmunocomplejo. Inmunocomplejo, enfermedad por inmunocomplejo. Estos inmunocomplejos circulan por la sangre como tal. Normalmente son depurados por quién, macrófagos, neutrófagos que tienen receptores eficientes. Pero cuando esto se produce en exceso, gran cantidad de ellos, entonces se van a depositar en los endotelios vasculares de cualquier órgano de la economía. ¿Cuál va a ser la resultante de que un inmunocomplejo se deposite en un determinado tejido, por ejemplo, endotelio vascular? Que se active básicamente al complemento, ¿no? Se activan todas estas proteínas del complemento, incluyendo el complejo de ataque de membrana, quimiotaxis de neutrófilos, eosinófilos, macrófagos. Todos ellos van a producir daño en los endotelios vasculares, que sea una vasculitis en el sistema nervioso, en los ojos, en la nariz, en los oídos, en el pulmón, en el riñón, en el sistema digestivo, en el hígado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Articulaciones. Inmunocomplejo, entonces sistémico. ¿Ya? Se depositan en cualquier vaso sanguíneo de los órganos, y que puede afectar a cualquier órgano de la economía. Esta forma como los autoanticuerpos afectan a mis propias células y tejidos. Bueno, lo usual es que acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, se forman anticuerpos contra antígenos que están en la sangre, ¿ya? Que al final van a pasar los endotelios vasculares, ¿sí? Y después van a llegar hacia un tejido, por ejemplo al riñón, ¿ya? A todo lo que es el glomérulo del riñón. Más llegan a un tejido que es la membrana basal glomerular, acá. Ahí. Y ahí se deposita el inmunocomplejo. Una vez que se deposita, viene ya el proceso inflamatorio, ¿sí? Otra forma como el antígeno puede ganar un determinado tejido y formar un inmunocomplejo, acá lo tenemos, es que este antígeno, usualmente no se conoce el antígeno en las enfermedades autoinmunitarias. Este anticuerpo va a ir hacia un tejido donde se ha vuelto antigénico. Entonces se crea ahí un estado neoantigénico, ¿sí? Acá en los endotelios vasculares, y después pasa al riñón, al glomérulo renal. Da lo que se llama, si es el glomérulo nefritis, ¿ya? Pero también pueden estos autoanticuerpos formarse y llegar hacia el mismo ya glomérulo renal, donde está el neoantígeno, ¿sí? Y ahí genera el proceso inflamatorio, glomerulonefritis autoinmunitaria. Entonces el antígeno puede estar soluble en la sangre desde el este. El antígeno puede estar en lo que se llama, por ejemplo, membrana basal glomerular, o puede estar en el interior ya del mismo glomérulo renal, en este caso. La cuestión es que se forman inmunocomplejos, anticuerpos unidos a antígenos, ¿ya? Enfermedades por inmunocomplejos. Y el cuarto tipo y último es el de hipersensibilidad retardada, que lo hemos visto cuando hemos hablado de inmunidad celular, en la cual hay participación
de un antígeno, ¿ya? Célula presentadora de antígenos, capta este antígeno, es presentado básicamente a los TGP1, quienes producen gamma interferón. Gamma interferón que actúa sobre los macrófagos y los hace diferenciar en células epitelioides. Estas células epitelioides, posteriormente por acción de una hormona, el calcitriol, producida en el riñón, se va a diferenciar en células gigantes de Langerhans, células de Langerhans, que se agrupan y forman lo que se llama granulomas, ¿ya? Entonces, acá se va a dar una enfermedad llamada la granulomatosis de Bechet, en la cual en general los antígenos no se conocen quién es el que desencadena en sí la respuesta inmunitaria. Pero en esta entidad, la granulomatosis de Bechet, se está formando granulomas, agrupación de células gigantes de Langerhans, también algunas células epitelioides y macrófagos. Entonces se llaman granulomas cuando se agregan, se juntan varias de estas células con el fin de que se agregan, de fortalecerse entre ellos, con el fin de eliminar un antígeno extraño. Esto sucede, y cuando hablamos de inmunidad celular lo toqué, cuando el microorganismo extraño usualmente es el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Y van a formar el granuloma tuberculoso. En la enfermedad autoinmunitaria, la granulomatosis de Bechet, será todo este proceso patológico en forma muy similar, pero el antígeno no se lo conoce, ¿ya? A esto se llaman enfermedades autoinmunitarias por hipersensibilidad retardada. Demora tiempo en darse la enfermedad, tiempo, meses, años. Esta sería una de autoinmunidad celular, porque los tres primeros había predominio de anticuerpos, de inmunidad humoral. Pero esta es más de autoinmunidad celular, acá no hay anticuerpos, ¿sí? Solo hay TGP1, hay macrófagos y ya pues son de autoinmunidad celular. Hasta acá llegaríamos, ¿ya? Tenemos que ser breves.